¿Esperaste bien? Sí, bueno, todavía no. Todavía yo no hemos roto nada. No me dejas todo. Y el resto de invitados esenciales que ya nos acompañan. Jacinto, por favor, sube. Gipuzkoako aldun nagusia eta zuregandik hasita zaudeten herri agintari, herri ordezkari guztiok agurtuz, AFM eta klasterraren arduradunok, jaun Andreok, eguerdion dagoeneko. Eta lehenik eta behin, Cesar, eskerrik asko zuen gonbidapenagatik, baita Xavier. Makina erramintaren sektoreko enpresaren ibilbidea eta jarrera nabarmentzekoak dira. Krisia aipatu egin da, eta krisi gogor eta sakona jasan egin duzue. Krisi luzea, ia 10 urte iraun egin duena. Poliki ondo egindako lanari esker, krisi hori gainditzen ari zarete. Gaur, aurreko urtean lortutako emaitzak aztertu egin dituzue, eta ondo adierazi duzuen bezala, urte bikaina izan da aurrekoa. Fakturazioa eta esportazioak igo egin dira. Jarduerari eta enpleguari eustea lortu egin duzue. Beraz, lehen hitzak zuen ahalegina eskertzeko dira, lortu dituzuen lorpenak aitortzeko. César, emocionalmente y con el permiso de los ponentes, también cerebralmente. Yo no sé, Markel, si estamos nosotros en campaña electoral, si la campaña electoral empieza el siguiente día de las elecciones, si dura 4 años o dura 15 días, en todo caso nosotros estamos comprometidos. Y lo que quiero decir es que el sector vasco de la máquina herramienta ha transitado efectivamente de una dura crisis económica a la competitividad internacional en solo 10 años. Este sector ha demostrado que calidad, innovación e internacionalización son factor de competitividad. También lo son la concertación de la política industrial, la colaboración público-privada y la acción a través del clúster. Los resultados obtenidos son positivos. El pasado año, tanto la facturación como las exportaciones del sector han crecido por encima del crecimiento del Producto Interior Bruto. Lo relevante es que este sector ha conseguido vender en el exterior 3 de cada 4 euros de su producción. Ahora afrontamos un escenario internacional, yo diría que más incierto. Crece la pulsión proteccionista, se reactiva la guerra comercial, la economía europea presenta signos de ralentización y el Brexit sigue siendo un factor de incertidumbre. Ante este escenario, el sector de la máquina herramienta ha demostrado capacidad competitiva y muestra signos de fortaleza para seguir creciendo. No cabe duda de que hoy el horizonte está más despejado que hace solo una década. La contribución del Gobierno vasco, en nuestro caso, y del conjunto de las instituciones públicas se va a reforzar. Demostrar cercanía, como decía el diputado general, a la empresa y ayudar a la economía productiva. Apostar por la estabilidad institucional. Fortalecer el ecosistema económico de Euskadi. Impulsar el Plan 4I, Industria, Inversión, Innovación e Internacionalización. La actividad industrial del primer trimestre en Euskadi ha crecido. El crecimiento está teniendo su traslado a la creación de empleo. La tendencia es positiva y sostenida, y este es el signo de la confianza al que aludía el diputado general. Makina erremintaren etorkizunak kalitatea, berrikuntza eta nazioartekotzean inbertitzen jarraitzea eskatzen du. Eusko Jaurlaritzaren eta erakundeen konpromisoa azaldu nahi dugu. Gertutasuna eta laguntza izaten jarraituko duzue, inbertsioak sustatzeko, kanpoko merkatuetara zabaltzeko
eta ekoizpenaren berrikuntzan edo digitalizazioan aurrera egiten jarraitzeko. Berrikuntza da giltzarria. Elkarrekin, auzolanean, berrikuntza enpresa munduan txertatzen jarraitu behar dugu. Auzolana inguru teknologikoa indartzeko. Auzolana enpresak, teknologia, zentroak, unibertsitateak, lanbide heziketak eta erakundeak batera aritzeko. Oinarri sendoak ditugu eta estrategia partekatzen dugu. Inbertsioari eta hazkundeari buruzko erabakiak hartzeko unea bizi dugu. Compartimos, pues, una estrategia de colaboración público-privada. Nuestro reto de país es la innovación y la digitalización de la industria, también la mejora de la formación y la capacitación profesional. La industria 4.0, a la que se ha aludido también, es el futuro y demanda personas mejor preparadas en la era digital. Contamos con capacidad y experiencia demostrada. Comparto el diagnóstico y los retos planteados por el clúster AFM para el futuro del sector de la máquina-herramienta. Nuestro compromiso es claro: rigor en la gestión, estabilidad y cercanía a la empresa. Somos conscientes de que este sector industrial es clave para alcanzar el doble objetivo de país que ambicionamos: alcanzar el 25% del Producto Interior Bruto industrial y reducir el paro por debajo del 10%. Gracias al sector de la máquina-herramienta por contribuir decididamente a la generación de riqueza y empleo de calidad en Euskadi. Estamos en el momento de la transición de la fabricación avanzada a la industria inteligente y AFM es el mascarón de prueba de esta transformación. Hau da beraz gure bidea, enpresaren eta industriaren sendotasuna eta lehiakortasuna sustatu. Bide honetan, AFM klusterraren eta sektorearen jarrera eskertu nahi dugu. Bide lagunak gara eta bidea elkarrekin egiten jarraitu behar dugu. Auzolana, eskerrik asko.